Dios no tiene nietos, tiene hijos. Mi nombre es Gloria Esther Obregón García y nací en un hogar cristiano. Como toda cristiana, asistí a la iglesia, participaba de las actividades de la iglesia y de todo lo que es la dinámica del culto. De hecho, yo llegué a ser líder del Ministerio de Alabanza, pastora del Ministerio de Jóvenes, pero a mis 19 años, entre los 18 y 19 años, tuve algo que yo llamo mi momento con Dios. Ya había tenido muchas experiencias ese tiempo con Dios, pero este fue el punto de partida de decisiones muy fundamentales en mi vida. Para ese entonces yo tenía muchos momentos de depresión y iba por la calle y le hacía un reclamo a Dios, y era que en la Biblia hablaba de que la paz que Dios daba era una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo le preguntaba a Él por qué yo no sentía esa paz. Eso me llevó a una oración donde yo le dije a Dios, como una especie de trato, de que si Él permitía que en mi vida yo pudiera experimentar esa paz, aún en medio de la soledad, aún cuando no había más personas a mi alrededor, entonces yo le iba a seguir y además le iba a servir. Fue como un automático porque la respuesta fue inmediata. Después de ese tiempo de oración, empezaron a cambiar muchas cosas en mi vida y recuerdo que la sensación en ese momento era de paz. Aún cuando yo estaba sola, aún cuando no habían personas a mi alrededor, yo siempre sentía paz. Recuerdo que uno de los primeros acontecimientos fue que alguien vino a contarme un problema y yo no me alteré como lo hacía normalmente en mi interior, sino que tuve una sensación de esperanza. Y fue allí cuando yo dije, Dios contestó mi oración. Y pues yo lo empecé a evidenciar en ese momento, a partir de ese momento, porque sentí paz en mi corazón, sentí esperanza. Pero además de sentir paz en mi corazón, yo había estado luchando con muchas cosas en mi interior y pude a partir de ese momento enfrentarlas y vencerlas. Ya no estaba luchando con esas cosas, empecé a cambiar muchas de las cosas con las que había estado luchando. Fueron decisiones radicales que en otros momentos había querido tomarlas, pero no estaba en mí la fuerza y el poder para hacerlo. Y eso no fue todo. Recibí como una revelación de qué era el propósito de Dios para mi vida. Y empecé a caminar sobre eso. Y hoy en día yo puedo decir que mi vida camina sobre el propósito de Dios, que descubrí para mí el sentido que tenía mi vida, y aún cuando vienen momentos difíciles, como que he perdido el foco, recuerdo aquel momento de mis 19 años y vuelvo y le busco y experimento esa paz. Y por eso yo hoy le sigo y le sirvo. Si tú te has sentido como quizás yo me sentía en esa época, si tú sientes que tu vida no tiene sentido, que no has encontrado la dirección de tu vida y que quizá has estado luchando con decisiones que son determinantes para tu vida, pues yo te invito a que le des una oportunidad a Dios, de que hables directamente con Él, de que le busques y que puedas permitirte que Él actúe en tu vida y puedas experimentar, así como yo lo sentí en ese momento y aún lo siento, esa paz, esa esperanza, y que tu vida tiene sentido, tiene valor y que Dios ha diseñado un propósito para ti. Dios te bendiga.